capítulo 13, un ejército de adoradores. Y leamos todos juntos el versículo que nos toca hoy día. Más a Dios gracias, Gracias. el cual nos Cual lleva nos lleva siempre siempre en triunfo en en Cristo Cristo Jesús. Jesús. Por Y por medio de medio de nosotros nosotros manifiesta en todo manifiesta lugar en todo el lugar olor el de su olor de conocimiento. su conocimiento. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Qué interesante forma de expresarlo, el olor, como si se pudiera oler cuando un cristiano conoce a Dios. Yo no sé si se puede oler, pero sí tenemos que ser manifestantes de personas que conocen al Señor. Y de eso vamos a hablar en esta sesión. Como introducción, con frecuencia los cristianos ven la adoración como parte de un culto dominical, pero no como parte de su vida diaria. Incluso la mayoría confunde adoración con alabanza, de manera que al hablar de la necesidad de transformarnos en adoradores, lo que viene a sus mentes es cantar alabanzas o algo por el estilo. Ciertamente la alabanza y la acción de gracias están íntimamente relacionados con la adoración, pero no son lo mismo. ¿Alguien podría decirme cuál es la diferencia entre adoración y alabanza? Yo pienso que la adoración es la expresión de fe, por supuesto, de reconocimiento por lo que Dios es, enfocado al carácter, a los atributos, a la experiencia con ese Dios vivo que se revela y que nos permite de alguna manera conocerlo. Y la alabanza, yo pienso que tiene mucho que ver con el manifestar esa acción de gracias en base a lo que Dios ha hecho, en base a la experiencia que uno experimenta a diario, viendo la mano de Dios obrando hacia su vida. No Ok, estoy tan seguro si estoy en lo correcto, pero es lo que más o menos yo percibo. muy bien, gracias Carlito. ¿Alguien más tiene una opinión? ¿En qué se diferencian o en qué se parecen adoración y alabanza? Yo, Dale. adoración es un estado de una forma de vida hacia Dios, nuestro creador. Nosotros fuimos creados para adorar. Eh, dentro del manifestar esto a Dios hay muchas formas de hacerlo. La obediencia, ¿cierto? La disciplina, obedecer lo que Él quiere hacia el mundo. Y la alabanza, bueno, esto bien resumido, la alabanza es una parte de la adoración donde nosotros podemos expresar, ¿cierto? De muchas formas lo que Él ha hecho con nosotros, lo bueno que es, que puede ser de forma musical, en poesía, en arte o como podamos manifestarlo al Señor. Es una parte de la adoración. Eso. Ok, gracias José. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna opinión que quisiera compartirnos? Bueno, no sé si estaría correcto, pero la adoración tiene que ver con esa relación íntima con el Señor, donde nosotros nos entregamos directamente a Él como por lo que Él es, por quien es, adorándole, reconociendo su grandeza, su esencia, su naturaleza, su carácter. Y la alabanza es como ese estado de acción de gracias, donde nosotros le alabamos también, pero ya dentro de, como decía anteriormente el hermano, dentro de la misma adoración, considerando también quién es Él, pero a un nivel, considero yo, que ya de menos, como más personal la alabanza que la misma adoración, diría yo. No sé si estaría bien. Ok, muchas gracias. Pastor, yo tengo algo que decir. Ok, Estoy manejando, estoy sin cámara, disculpen, pero yo lo estoy escuchando y tengo el concepto de que
la pregunta es, ¿qué diferencia es entre la alabanza y la adoración? Sí, Bueno, las dos considero que son dos partes muy importantes para el Señor, pero la adoración es algo más íntimo con el Señor, porque la alabanza considero que todos los que están alabando al Señor, pero realmente no están, puede que no estén en una adoración completa con el Señor. Adoración con el Señor y rendirse a Él y entregárselo todo al Señor. Puede ser que hay personas que estén alabando y sin embargo no están en espíritu, en verdad, entregadas al Señor. Como, disculpa que ponga el ejemplo, pero conozco de casos que un testimonio muy feo, pero hay que decirlo porque ahí se ve bien claro la diferencia entre alabanza y adoración. Conozco testimonio de alguien que era directora de una iglesia, de un coro de la iglesia, dos personas muy entregadas, aparentemente, al Señor y tenían un gran cargo en el coro de una iglesia, iglesia, no voy a decir qué iglesia fue. Y sin embargo, esas dos personas con el tiempo fueron separadas, las dos de la iglesia, porque no tenían una adoración sincera con el Señor. Hicieron cosas muy feas y desagradables delante de Dios y las dos fueron separadas de la iglesia. Adoraban al Señor los domingos y cuando las veían, wow, sus voces, todas sus cosas eran increíbles, pero nunca nadie imaginaba lo que había. sí, ahí hay un ejemplo importante, pero ese ejemplo más bien nos ayuda a entender que tanto la adoración como la alabanza pueden ser falsas. Por ahí también dijeron Considero que que están íntimamente ligadas, que están muy relacionadas. Por ahí también dijeron que una es parte de la otra. Y me llama bastante la atención el hecho de que haya de inmediato varias propuestas diferentes. O sea, no estamos necesariamente de acuerdo o no está tan clara la definición que se maneja sobre este asunto. Tal vez no es algo que se enseña mucho en la iglesia tampoco. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo se usa una? ¿Cuándo es otra? ¿Qué relación tienen? Etcétera. Así que la meta de este capítulo es tratar de entender un poco más qué es adoración y sobre todo relacionarlo con el asunto de la lucha espiritual. No quiero meterme tanto en el problema de si la adoración y la alabanza, cuán relacionadas están, cuán íntimas pues, son. Así es que vamos a relacionar fundamentalmente esto con la lucha espiritual. Los ejércitos de Dios están compuestos por verdaderos adoradores, que es un dicho o una declaración creo que necesaria que la entendamos. En otras palabras, es necesario convertirse en un adorador antes que un intercesor. Se fijan que en la sesión anterior hablamos de intercesores. Y aquí les traigo esta sorpresa, que antes de ser un intercesor es necesario transformarse en un adorador. Porque la intimidad con el Señor, que es la que nos lleva a la adoración, es requisito previo para poder interceder. De lo contrario, podemos hacer también el show de la intercesión, vale decir, asistir a las reuniones, usar las fórmulas apropiadas de cómo dirigirse a Dios, de terminar en el nombre de Jesús y cosas así, orar por las personas, pero en verdad no estamos muy convencidos, ni tal vez tenemos la fe de que Dios nos va a escuchar, ni que va a responder. Por lo tanto, no estamos intercediendo. Y la adoración es el paso previo, porque es ella, es la adoración, la que nos asegura cierto nivel de intimidad con el Señor. Los objetivos de este capítulo se los menciono para que los tengan presente, pero no es algo que vamos a tratar, así como tampoco
cuando vengan los principios claro, de este capítulo en relación con la guerra espiritual. Pero sí me gustaría preguntarles qué expresiones de adoración conocen. Ya que vimos que la alabanza puede ser parte de una adoración, está incluida dentro de la adoración, entonces quiere decir que la adoración puede tener diferentes expresiones. Y cuéntenme, ¿qué formas de adoración ustedes han visto? Ya dijimos una, alabanza. O sea, la adoración sí se puede expresar en forma de alabanza, aunque la alabanza no abarca todo lo que es la adoración, pero sí se puede expresar de esa manera. Otra, Obediencia. la obediencia, muy bien, la obediencia como fruto de haber estado en la presencia del Señor, sí, correctísimo. ¿Qué más? Conocer, al leer la palabra, quién es Dios. Me refiero a Dios Todopoderoso, el Altísimo, Rey de Reyes, como esas expresiones que revelan la identidad de Dios. Ok, y una vez que conocemos a Dios a través de ese estudio de lo que Dios dice de sí mismo, ¿en qué se manifestaría la adoración? Temor, Recuerden que estoy hablando de expresiones de adoración. ¿Cómo se La fe. expresa? ¿Cómo se manifiesta? En creer. La Fe. devoción. En devoción, ok, devoción, aunque a veces la palabra devoción es sinónimo de adoración, ¿no es Ujú. cierto? Pero sí, es una forma. ¿Cómo manifiestas tu devoción, Andrés? Eh, Como un voto de fe, de entrega interior, corazón. Ok, interesante. Hablaste de un Ujú. voto de entrega. Lindo. Vamos a profundizar en eso. ¿Qué otra Ah, expresión? ¿Conocen alguna expresión física cuando uno conoce a Dios? ¿Qué es lo que le pasa a uno? Uno físicamente, ¿qué hace? la Alza el reverencia, brazo, esa rodilla. Se arrodilla, por reverencia, ejemplo, sí. ¿verdad? Se arrodilla, La postrarse. oración, Verse. ¿Cómo? la oración. La oración sí, pero te cambiaste de tema. Llegaremos ahí. Ok. Pero terminemos con esta. La expresión física de cuando uno conoce a Dios, lo que nos estaba diciendo Nazaret, de conocer a Dios a través de la Escritura. Ya uno lo va conociendo. Y entonces, ¿cómo lo expresa eso? Con Y alguien reverencia, mencionó, por ejemplo, ponerse de rodillas. en La Biblia, reverencia, perdón, muy bien, reverencia en el reverencia. respeto, ya, respeto Yes. al momento sagrado que se está viviendo en ese momento. ¿Sí? Perfecto. Porque una cosa y adorar en el espíritu también, que el ¿Sí? espíritu de Dios se una al espíritu nuestro y que nosotros nos dejemos guiar por el espíritu para adorar. Muy bien. Tanto el hebreo como el griego, pero más el hebreo, usan expresiones físicas cuando se habla de adoración. Entonces, por ejemplo, la expresión que más se usa para adoración es la palabra postrarse. Ah, Y postrarse es esto de arrodillarse, incluso tirarse boca abajo al piso, ¿verdad? Parecido a lo que hacen los musulmanes cuando ellos oran. Eso era la expresión en el Antiguo Testamento del antiguo Israel. Eh, Cuando se habla en el Antiguo Testamento de levantar las manos, eso para ellos tenía un significado. Cuando se habla de danzar, también tiene un significado. Cuando se habla de batir las manos, y ¿ok? de llorar, Batir, pastor. batir las manos era hacer una cosa así. No necesariamente aplaudir, pero sí hacer una cosa así. ¿Ok? Y entonces todas las expresiones bíblicas de adoración están puestas en términos de acciones físicas, acciones concretas. Y llorar, pastor, yo creo que muchas veces cuando somos tocados por el espíritu, también nosotros lloramos porque derramamos el corazón delante del Señor y de verdad Podría ser una expresión las física. lágrimas surgen.
Y Claro muchas que veces sí. el otro piensa, el que nos queda al lado piensa, oh, cuánto pecado tiene porque está llorando con esa alabanza. Y es que de verdad no ha tocado el Señor en ese momento. Sí, Es bueno, no se preocupe tanto por lo que el otro piensa, No, preocúpese no, por lo no, que pero Dios digo yo, piensa. en ese caso, que puede pensar, no, 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 cuando adoramos al Señor, el que nos queda al lado, no olvidamos de que nos queda al lado, pero digo yo que el que le queda al lado puede pensar, pero mira lo que está pasando, pero de verdad que nos olvidamos de que está al lado, Claro, porque estamos entregados totalmente a la alabanza, a la oración. sí, perfecto. Pastor, una Ramsés mencionaba consulta. la oración y Ujú. creo que tenemos que hacer una distinción entre la oración y la adoración. Yo creo que son dos cosas que van en paralelo y aunque a veces pueden intercambiarse hasta cierto punto, o sea, uno puede estar orando y durante la oración adora, Adorar, sí. pero creo que no deberíamos confundirlas, o sea, no son lo mismo, ni una es expresión de la otra. En algún minuto se traslapan, pero no deberíamos mantenerlas separadas, creo yo. Nazaret, ¿tú estabas diciendo algo? Sí, creo que me equivoqué, no sé, pero voy a expresarlo, usted me dice a cuál equivale, porque cuando me he dado cuenta que cuando estoy llorando, ya sea reconociendo la magnitud del Padre, todo lo que implica, o pidiéndole algo, tratando de hacer uso del poder que Él nos delegó, hago un movimiento involuntario con mi cuerpo que es como hacer así, como que me balanceo y no me había dado cuenta antes y ahora soy consciente de eso. No Mm. sé por qué. Sí, bueno, ¿ustedes se han dado cuenta que los hebreos, los judíos hacen eso delante del muro de los lamentos? Sí. Algunos dicen que es una imitación de lo que era el andar sobre camellos en la antigüedad. Al moverse, no sé, la verdad es que no tengo idea por qué lo hacen. Es como su manera. Y tengo la sensación de que muchas veces uno cuando está altamente concentrado tiende a movilizarse, a mover el cuerpo. Eh, en parte porque no quiere perder el equilibrio. Si ustedes se mantienen con los ojos cerrados en posición de pie, digamos, empiezan a perder el equilibrio con frecuencia. Pero bueno, esas son diversas cosas. Ya, vamos a ver algunas expresiones de adoración para ayudarles a tal vez definir o poner las cositas en su etiqueta. La rendición de las vidas y renovación de votos de fidelidad, como la que se manifiesta en Romanos 12, 1 al 3, ¿no es cierto? Pongamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo sobre el altar del Señor, etcétera. Eso es una invitación a rendir las vidas, es una expresión muy característica de adoración. Cuando uno puede ser en solitario, por supuesto, mientras está orando, eh, cuando quiere pedir algo fervorosamente, o cuando es tocado por una palabra o por una alabanza, uno puede hacer este ejercicio de rendición y con votos incluidos. Los votos, tómenlo la palabra votos como promesas, como pactos. Entonces, una rendición de la vida puede incluir o no votos, pero una rendición es una forma de adoración. Otra es la alabanza, que puede ser en oración y canto. Cuando digo alabanza en oración, es que la alabanza es fundamentalmente decir, reconocer en voz alta lo que es Dios y lo que hace Dios. Por ejemplo, es decirle, Dios, tú eres hermoso, eres poderoso, pero además decirle, tú has hecho cosas muy buenas en mi vida. Entonces uno reconoce lo que Él es y lo que Él hace. Y eso es lo que está también en los cantos. Ahora, en los cantos, a veces como vienen prehechos, como que vienen preempaquetados, nosotros repetimos las palabras de otros y eso nos sirve. Así como a veces no sabemos cómo orar y podemos repetir el Padre Nuestro y no hay ningún problema. Es una oración empaquetada. Pero así como también oramos libremente, también podemos
cantar libremente o adorar libremente, sin una música prehecha, sino que la creamos nosotros mismos. O sea, si ustedes se dedican un buen rato cuando tienen grandes problemas, se dedican un buen rato a reconocer quién es Dios, su magnitud, su grandeza, su poder, su soberanía. Dedíquenle 5 minutos a decir los atributos de Dios y las cosas maravillosas que hace y que ha hecho en sus vidas, y lo más probable es que los problemas se van a empezar a ver más pequeñitos. Con el solo hecho de incluir alabanza de esa magnitud, es una forma de adoración, una expresión. Otra expresión son los compromisos de servicio a Dios. Esto ya es un voto y se asemeja a lo que representaba el holocausto en el Antiguo Testamento. Es esta entrega del adorador, que se parece a lo que dijimos de Romanos 12, sí, se parece mucho, pero es cuando uno es sorprendido en un servicio, por ejemplo, y uno dice, yo este día, con esto que escuché y con lo que Dios me está hablando, yo me comprometo para servirle en el campo misionero, por ejemplo. O yo me comprometo para prepararme como maestro en esta iglesia. Entonces es una respuesta de compromiso de servicio. Eso es una... y ustedes se dan cuenta que estas cosas a veces están muy, muy relacionadas, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando propiamente de un voto. También las ofrendas regulares o votivas. Cuando uno lleva las ofrendas al Señor, una ofrenda dominical, por ejemplo, o los diezmos, esas son las ofrendas regulares. Y esas son formas, son manifestaciones de adoración. Y las votivas son aquellas que uno saca especialmente, como por ejemplo, Señor, ha sido tan maravilloso en sanar a mi mamá o en sanar a mi hijo o lo que sea, que quiero expresarlo y quiero dar testimonio a la iglesia y además quiero ofrendar algo porque me nace. Estas son típicamente las ofrendas de paz del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, esas son formas de adoración. La acción de gracias en canto o testimonio, acompañado o no de algún voto. La acción de gracias. La acción de gracias no es lo mismo que una alabanza. La alabanza es reconocimiento, pero la acción de gracias es sobre el reconocimiento empezar a agradecer. Y el agradecimiento, por lo general, nos lleva a algún tipo de manifestación, como por ejemplo, dar testimonio de por qué estoy tan agradecido. Y muchas veces eso va acompañado de un voto. Entonces noten que lo que primero vimos, la rendición de la vida, normalmente va acompañando a todas estas cosas, porque la adoración es el reconocimiento de estar en su presencia. Y cuando uno se reconoce en la presencia de Dios, frente al trono de la gracia, queda pasmado, queda anonadado, queda hecho polvo y tiene una percepción de la gracia recibida, de la magnitud, de la hermosura, de la belleza de Dios. Y eso tiene que tener alguna forma de expresión. La primera siempre era el temor. Ustedes se dan cuenta que cada vez en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que alguien veía a Dios, lo primero es postrarse. Por eso que se usa mucho la palabra postrarse. Y postrarse rostro en tierra. O sea, no quiero mirar porque estoy espantado. Es demasiado para un mortal como yo. Entonces, después de eso empiezan a surgir todas estas cosas. O sea, ¿quién soy yo para estar acá?
¿Quién soy yo para que me hables? ¿Quién soy yo para que me consideres? Eso es adoración. Se dan cuenta que es muy superior a la alabanza. Por lo tanto, la acción de gracias es una expresión necesaria. La persona que no está agradecida, que no tiene nada que agradecer a Dios, no está adorando. Simplemente no sabe delante de quién está. No se ha dado cuenta que la presencia de Dios lo rodea. Está en una acción monótona. ¿Se dan cuenta? Así como toca cantar, pero no se ha dado cuenta delante de quién está. Votos, testimonios, etcétera. El voto de Nazareato, por ejemplo, Números capítulo 6, un capítulo que hay que estudiar acerca de lo que es la adoración, porque ahí la persona no solamente adoraba, sino que se comprometía por una cantidad de tiempo importante de servicio. Las ofrendas de paz eran eso. Era gente que había recibido algo de Dios y quería expresarlo. Entonces, las personas primero daban testimonio público de lo que habían vivido y de su enorme gratitud y de reconocimiento de cómo es Dios. Y después de eso ofrecían un animal del cual podían comer todos los presentes. Entonces, eso es una forma de adoración. Alguien diría, a ver, pero pastor, que alguien venga y compre el almuerzo para toda la iglesia, ¿es una manera de adorar? Bueno, si es eso nomás lo que hace, tal vez es simplemente generosidad. Pero si la persona dice, esto lo estoy haciendo porque he tenido un encuentro con Dios, Él ha hecho una cosa maravillosa en mi vida, quiero dar testimonio de eso y después quiero compartir con todos mis hermanos, así que les invito a comer, les invito a compartir esto conmigo, aunque sea una tallareinata, ¿me entienden? Pero comamos juntos, porque Dios existe, Dios es bueno y tengo testimonio que contar. Eso, mis hermanos queridos, se ve, todo esto que acabo de decir se ve muy poco en la iglesia, si ustedes lo notan. Y confundimos simplemente la adoración con algunos cantos envasados y decimos que estuvo buena o mala la alabanza o la adoración, dicen algunos, cuando estuvo buena o mala la música, cuando la banda no estuvo desafinada. Pero eso está muy lejos de ser adoración. Adoración es esto, es esta rendición, son estos votos, es el testimonio, es... Compromiso. C.S. Lewis hablaba de la luminosa presencia de Dios, que es una palabra que él se inventó, no existe en español, pero él la inventó porque no le quedaba ninguna palabra más grande que decir acerca de Dios. Entonces él inventó la palabra luminoso, o sea, ya de neuma, ¿no es cierto?, de espíritu en griego, la presencia grandiosa y espiritual de Dios. Cuando uno tiene contacto con eso, en primer lugar, no puede quedar de pie. En segundo lugar, no puede dejar de llorar. En tercer lugar, no puedes dejar de decir cosas maravillosas acerca de Dios. No puede dejar de dar testimonio. ¿Me entienden? Eso es la reacción de la adoración. Y cualquier cosa menos que eso, llámenlo como quiera, pero no es adoración. Así que por favor tengan esto presente cuando ustedes vayan a la iglesia y canten con los demás hermanos, cantemos juntos. Entiendan que están apenas rascando la superficie de la adoración. Así como cuando estamos orando, estamos apenas rascando la superficie de la intercesión. Son dos cosas distintas y hay un abismo de profundidad entre una y otra. Los principios, como les dije, aquí están, ustedes los anotan después en su libro y los subrayan. Y así comenzamos con el primer punto y lo di vuelta. O sea, puse el tema al principio, porque el tema nos ayuda a entender un poco más qué es la adoración. Y yo creo que ya les hablé bastante con
los puntos anteriores, pero ahora voy a usar este apartado que, confieso, está sacado principalmente del capítulo 8 del libro La oración de Richard Foster, que para mí es el que ha trabajado el tema de la oración de la manera más bella que yo he leído. Aunque tal vez no es el último que uno tiene que leer, hay muchos, pero si hay un trabajo bello sobre la oración, es los 22 capítulos de Richard Foster. Bueno, en primer lugar, él dice, la adoración, perdón, es respuesta. La adoración que prodigamos a Dios es esencialmente nuestra respuesta a las proposiciones de amor del Padre. Se enciende en nosotros solo cuando el Espíritu de Dios toca el espíritu humano. El formalismo y los ritos no producen adoración, ni tampoco el dejar de usar formalismos y ritos. Muchas veces hemos criticado a la Iglesia Católica por los formalismos y los ritos, pero en la Iglesia Evangélica, que no usamos ni ritos ni formalismos, también los usamos, porque si ustedes se dan cuenta, cuando vamos a la iglesia es tremendamente predecible el culto. Ahora vienen las canciones, cuántas son, ahora vienen ciertas oraciones, ahora el pastor va a decir esto, ahora viene la ofrenda y ahora viene el mensaje. Y uno ya se sabe la liturgia. Entonces decimos que nuestro culto evangélico es súper libre, pero en realidad también está lleno de ritos y formalismos. Podemos usar todas las técnicas y métodos correctos. Podemos tener la mejor liturgia, pero no hemos adorado al Señor mientras su espíritu no toque nuestro espíritu. Por eso nuestra iglesia se llama, perdón, la mía al menos, se llama presencia de Dios, porque ese fue la meta desde el inicio, desde la fundación, tener encuentros con Dios, que el Señor se mueva y se manifieste entre nosotros, porque no hay adoración hasta que tocamos, o mejor dicho, su espíritu nos toca. No es cuán bien cantamos o cuán bien vestidos vamos o cuán puntuales llegamos. Todas esas cosas son parte de nuestro reconocimiento de que Dios merece respeto. Pero finalmente es el encuentro lo que permite la adoración. En segundo lugar, es entrega. La adoración es entregarse. La alabanza nos lleva a la adoración. La acción de gracias es el reconocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero la alabanza y la adoración se concentran en lo que Él es. Por eso, si de verdad queremos adorar, comencemos con la petición de que Dios se revele a nosotros y que su Espíritu lo alabe a través de nosotros. Cuando hacemos esto, muchas veces ocurre alabanza en lenguas. Porque el Espíritu Santo, cuando toma control de nuestro espíritu, es el Espíritu Santo el que adora al Padre a través de nosotros. Y eso se produce en lenguas. Entonces, aquí hay un don del Espíritu que a veces se malentiende las lenguas. A veces piensa la gente que las lenguas es para profecía o cosas así, pero el mayor uso de las lenguas es adoración. Es cuando el Espíritu toca nuestro espíritu. ¿Qué más? Una segunda cosa es, ¿cuál es la expectativa o expectación del adorador? El anhelo de un adorador es estar con Dios, oír su voz. Los creyentes en la antigüedad creían que realmente oirían la voz de Dios. Ustedes lean el libro de los Hechos y se van a sorprender. Ellos se reunían pensando que Dios les iba a hablar y que iban a tener que dar una respuesta. Miren, hoy en día en nuestros cultos occidentales hay gente que incluso llega tarde, después de la alabanza, porque lo que le interesa es lo que Dios les va a decir a través de la prédica. Y hay predicadores, por supuesto me incluyo, que a veces llegamos más preocupados y nerviosos por cómo nos va a salir la prédica
porque queremos sinceramente edificar a la gente, pero más preocupados de cómo nos va a salir la prédica, de tener un encuentro con Dios. O sea, uno puede ir a la iglesia, hermanos míos, sin ninguna expectativa. ¿A qué vas a la iglesia? Ah, bueno, voy a oír un mensaje, ojalá que sea bueno. Si tengo alguna noción de la importancia de la alabanza, ya llego más temprano. Si no, llego a la hora del mensaje solamente. Y después del mensaje, ¿tienes alguna expectativa? No, tengo un almuerzo con la familia, así que necesito irme rápido. Esa persona, con esa mentalidad, debería preguntarse a qué va la iglesia. Porque la expectativa, la expectación del adorador es tener un encuentro con Dios. Se reunían con anticipación, pues sabían que Cristo estaba presente entre ellos y que les enseñaría y les tocaría con su poder viviente. O sea, cuando uno lee el libro de los Hechos, uno se da cuenta que ellos esperaban que si había un enfermo, Dios lo sanara. Ellos esperaban que la palabra fuera viva, fuera de revelación, fuera impactante. Ellos esperaban alguna manifestación, que temblara el local, que vinieran lenguas de fuego, que se repartieran dones. O sea, no esperaban un culto hecho por las personas, sino un encuentro sobrenatural. A eso iban a la iglesia. ¿Y por qué muchas de esas cosas no, eh, no ocurren hoy? Bueno, porque la expectativa es nula, pues. ¿Cómo se va a manifestar el Señor si las personas tienen completamente controlado el culto? Saben lo que va a pasar en cada momento, saben lo que va a decir, hasta uno se sabe lo que está predicando, porque abrió este pasaje, seguramente va a decir esto, esto y aquello. O sea, uno ya domina el asunto. Si Dios está o no está, da un poco lo mismo. Qué triste, ¿o no? Pues este curso en parte es para despertar estas cosas y decirles, hermanos queridos, esto no puede ser así. Si queremos un impacto de parte de Dios, necesitamos venir con muchas expectativas y que la expectación del adorador sea la misma en su cuarto que cuando llega a la iglesia. Porque si alguien se arrodilla en su cuarto, por ejemplo yo, un predicador, y digo, Señor, por favor, bendice este mensaje. Ayuda a los hermanos. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Esa petición, por sincera que sea, no tiene ninguna expectación. Si yo me arrodillo delante de la majestad de Dios, yo primero le digo, Señor, gracias por permitirme entrar a tu presencia. En segundo lugar, le digo, Señor, estoy delante del trono de la gracia. Tengo algo que no está adecuado para entrar aquí. ¿Te he ofendido en algo? ¿Necesito estar a cuentas contigo en algún asunto? Por favor, háblame. En tercer lugar, le digo, Señor, tengo algo que pedirte. Pero antes que eso, quiero estar contigo. Si tú tienes algo que decirme y necesito que tú tomes el control de este mensaje y de la reunión. Y que entonces no sea yo el que hable, sino que seas tú. Y que si no me sale el mensaje del todo como yo quise, o no me sale gracioso, o no me sale suficientemente profundo, o incluso se me olvidan cosas, que eso no importe porque la gente haya tenido un encuentro contigo. Y cuando los predicadores dejamos de orar de esa manera, somos también nosotros los responsables de que no haya ninguna expectación. Así que, hermanos míos, esto es un asunto problemático y generalizado. La iglesia cristiana hoy en día adora
muy poco, porque tiene muchas rutinas cristianas, pero no hemos aprendido con claridad lo que es estar en la presencia de Dios. Una tercera cosa que dice Richard Foster es que la adoración se logra cuando Jesús es el verdadero líder de la adoración. Él está vivo y presente en medio de su pueblo. ¿Lo creemos o no? Si lo creemos, la consecuencia es que adorar es cambiar. Si Él está ahí, no puedes quedar igual. Si la palabra te ha hablado, si una canción te ha hablado, si el Espíritu te habla, no puedes irte a la casa sin hacer algún cambio. Cristo está vivo y presente con la facultad de realizar todos sus oficios. En consecuencia, no seamos estorbos, sino canales. Ven con expectativas para ti y para otros. Habla del poder de Dios a otros, no solo de lo lindo de la reunión. Ojalá sea linda, si más encima la reunión es aburrida, peor todavía, pero no seamos estorbos. No vengas con pecado y alguien dirá, entonces mejor no voy a la iglesia. No, la idea es arregla las cosas con el Señor. Ven con expectativa de que Dios sana, de que Dios hace cosas maravillosas. Cuéntale al mundo que Dios existe. No que es bonito leer la Biblia. Eso es simplemente una de las cosas que Dios nos ha dejado. Lo bonito es estar con Él. 3. Cristo es el líder en el sentido de que solo Él decide qué instrumentos humanos usa en el caso de que haya que usar algunos. En consecuencia, nos impulsa a mayor obediencia. Así como comienza con santa expectación, la adoración termina con santa obediencia. En un libro, que no me acuerdo si es este de la oración o en otro, Richard Foster comenta que en una oportunidad fue a una iglesia en las montañas, en un país que no sé si era Suiza, Alemania o alguno de esos. Y dice que él entró al culto porque estaba ahí y quería ir a un culto. Y era una iglesia pequeña, de piedra, sin ningún ornamento especial, no tenía sonido amplificado, no tenía nada. Pero de pronto él entró y el culto comenzó poco después de que él llegó. Y el culto consistía en hacer silencio. Mire qué curioso. En lugar de comenzar a alabar y a decir cosas, el culto consistía en hacer silencio y que Dios comenzara a hablar a las personas y cuando alguien sintiera que Dios le hablaba, lo comunicara a la iglesia. Y dice Foster que ese ambiente fue tan espiritual y que el Señor habló tantas veces y de tantas maneras y que de pronto salían cantos y de pronto salían profecías y de pronto salían consuelos y de pronto alguien hablaba en lenguas y de pronto muchas cosas, se manifestaban las cosas y no había ningún programa ni ningún asunto especial ni nadie predicó. Pero dice en ese libro que nunca había sentido la presencia de Dios tan clara, tan evidente y tan innecesaria la presencia de personas dirigiendo un servicio. Entonces, me llamó mucho la atención ese testimonio de él, porque yo ya llevo 35 años o más en esto y la verdad es que los cultos están siempre, siempre programados de alguna manera. Y yo vengo de una línea de cristianismo, antes de fundar Presencia de Dios, donde los cultos se programaban de tal manera que hasta uno podía decir con precisión, este culto va a durar 44 minutos, ¿ya? O este culto debe durar 32 minutos, entonces lo programo para 30, pero no me voy a pasar de 32. O este culto salió largo, me duró 1 hora.
el culto completo, pues hermano. Ahora predico una hora. Entonces, la libertad tampoco significa que lo hemos hecho bien, porque la libertad también se vuelve liturgia con el tiempo. Así es que, mis queridos, piensen en lo que estamos estudiando. Este capítulo no es casualidad, así como los anteriores tampoco. Esto es el ministerio cristiano y ustedes se dan cuenta con qué facilidad lo estorbamos. Y la última cosa, la auténtica adoración nos impulsará a unirnos a la guerra que libra el Cordero contra los poderes demoníacos en todas partes, en el ámbito personal, social e institucional. Consecuencia, procuramos derribar los baluartes del enemigo en nuestra propia vida y participamos activamente en la batalla por la extensión del reino. Si en una iglesia las alabanzas, la adoración que se produzca y la prédica no conduce a las personas a un autoexamen para derribar los baluartes del enemigo, algo no se hizo bien. Tiene que haber un enfrentamiento, tiene que haber un autoexamen y tiene que haber una respuesta. Y en segundo lugar, tiene que haber un involucramiento por la extensión del reino. Mientras las personas que asisten a la iglesia no hacen esas dos cosas, autoexamen para derribar al enemigo y que el Señor crezca en nosotros, y segundo, interesarse, unirse, participar en la batalla por la extensión del reino. Si no están esas dos cosas, el culto no tuvo su efecto. Ahora me pueden preguntar si eso es fácil de hacer, y no es fácil de hacer. Y les digo que este curso de Derribando los Baluartes, esta ya debe ser la número 15 que lo he enseñado. Y mi esposa lo ha enseñado un montón de veces. Y otras personas en la iglesia a las que le he dado autoridad para hacerlo, también lo han enseñado. ¿Y cuánto ha cambiado la adoración en la iglesia? No mucho. Porque al final, cada uno de nosotros es responsable delante del Señor y tiene que tomar sus decisiones. Y lamentablemente siempre decidimos por lo más fácil y lo que nos conviene. O creemos que nos conviene. Porque esto es lo que nos conviene. Así como llegamos al primer punto, ya con esto, con lo que acabo de decir, terminamos el tema que está al final, pero que ahora lo puse al principio, y llegamos al primer punto. Entonces, antes de meternos en este primer punto, el primer punto del libro era esto de adoración en tiempos de tribulación. Tanto Dios como Satanás buscan adoración. Eso es algo que tenemos que mantener siempre en perspectiva. En otras palabras, siempre estamos adorando algo. Y si no estamos adorando a Dios, ya saben a quién. Cuando adoramos algo material en nuestras vidas, cuando adoramos nuestra sexualidad, porque eso se vuelve vital en nosotros, cuando adoramos los placeres, por ejemplo, comer, ver televisión, cuando adoramos a una persona, un esposo, una esposa, un padre, un hijo, lo que sea, cuando adoramos nuestro trabajo, y a veces podemos sentir que lo odiamos, pero le damos todo nuestro tiempo y toda nuestra atención y fidelidad, mucho más que otras cosas, entonces estamos adorando. Así es que entendamos que o adoramos a Dios o estamos adorando otras cosas, porque fuimos hechos para adorar. Y cuando adoramos otras cosas, las otras cosas no son Dios, entonces son el diablo. ¿Ok? Porque nos distraen de Dios, no porque un hijo sea el diablo o porque el trabajo sea del diablo. No, no, no. Es porque al quitarnos de Dios es lo que hace Satanás. Entonces, el Señor tiene un método infalible para ayudarnos a regresar a Él: las tribulaciones.
Los tiempos de tribulación levantan la gran pregunta: ¿ante quién nos inclinaremos? ¿Ante Dios o Satanás? ¿Adoraremos fielmente a Dios mientras somos atacados por el diablo con todo tipo de problemas y tentaciones? Es más, nadie podrá participar en las grandes batallas espirituales del futuro si no aprende a vencer en las escaramuzas del presente. Recuerda, el enemigo tiene un fácil acceso al alma que no está protegida por sincera adoración a Dios. El Señor sabe que el corazón que está dispuesto a adorarlo en medio de las aflicciones del desierto continuará haciéndolo cuando disfrute de plenitud en la tierra prometida. Pero sin una verdadera adoración, la cual aprendemos generalmente en la dureza del desierto, tampoco habrá victoria en la guerra por la conquista de la tierra. En la guerra espiritual, la adoración es un muro alrededor del alma. Así es que aquí está el vínculo con la guerra espiritual, pero antes de llegar a eso, tenemos que entender que Dios busca adoración, porque Él sabe que estar en su presencia nos lleva a la adoración. Y por tanto, Él quiere que aprendamos la adoración, porque la adoración nos conduce a su presencia. Va por los dos lados. Entonces, cuando nosotros nos estamos distrayendo y adorando otras cosas, Él usa este método infalible, que en la Biblia se llama tribulación, aflicción, opresión y, sobre todo, desierto. En el desierto, y ya vimos en otro capítulo, las lecciones del desierto. Entonces les animo a recordar todo eso y a entender cuál es el propósito. El propósito es que regresemos y empecemos otra vez en el camino de la adoración. En tiempos de tribulación, vamos a tener que responder esta pregunta. Aprender a adorar en el desierto implica poder hacerlo en cualquier momento. Ojo, es aprender a adorar, no a clamar. En el desierto, tribulación, opresión, angustia, todo eso, todos claman, pero no todos adoran. Clamar es suplicar a Dios que te saque del problema. Adorar es reconocer a Dios y amarlo aún en medio del problema. Es bastante diferente. Si no aprendemos a adorar, no podremos interceder, porque en lugar de fe ante los problemas, propios o ajenos, tendremos miedo. ¿Cuántas veces he visto en reuniones de oración que alguien dice, vamos a orar por la señora tanto, porque se ha sentido mal? Todos oramos, oramos, oramos. Después alguien dice, bueno, ahora tenemos los resultados y el diagnóstico médico es cáncer. Y en lugar de decir, vamos a seguir orando, nos corre un escalofrío por la espalda, de miedo. Porque en realidad no estábamos muy seguros de que Dios estuviera haciendo algo. Estábamos tratando, teníamos buenas intenciones, pero no estábamos con fe. Y cuando uno ora sin fe, no llega mucho más arriba del techo con la oración. Y para aprender a orar con fe, hay que primero aprender a adorar. ¿Ustedes creen que los ángeles tienen fe? La fe de los ángeles es inquebrantable, porque ellos ven a Dios. ¿Ustedes creen que Dios tiene fe? Esa es una pregunta capciosa. Dios tiene fe, porque cuando Él pronuncia una palabra, Él sabe que eso va a ocurrir. Y esta certeza de que lo que Dios dice se hará es fe. Así que Dios tiene fe en sí mismo. Sí, claro que sí. De hecho, la palabra nos anima a usar la fe de Jesús. Adorar en tiempos de bonanza no asegura fidelidad permanente. Si ante las presiones surge rebeldía contra Dios, eso es lo que estaba en el corazón. Por lo tanto, necesitas limpieza.
pero no creas que estás ni adorando ni orando. No, hay que limpiar. Recuerda, otra vez, el enemigo tiene fácil acceso al alma no protegida por adoración. Miedo, rebeldía, angustia, ansiedad, etcétera, son puertas de entrada para el enemigo. Así que ténganlo presente. El siguiente punto es esto que vemos acá, la necesidad de proteger el corazón por medio de la adoración, y se basa en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, la clave para que se cumpla este versículo en nosotros es que nos volvamos amantes de Dios, porque dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, para que esto se cumpla en nosotros, tenemos que volvernos amantes de Dios en nuestro espíritu. Cuando esto ocurre, todo lo que vivimos en el pasado es llevado por ese amor. Entonces, ¿qué hay que hacer para volverse amantes de Dios? Simple, estar en su presencia. El Señor es tan magnífico que Él sabe que si nosotros le conocemos, le vamos a amar. No hay otra posibilidad. Y amándole, por supuesto que le vamos a creer. Y creyéndole, de ninguna manera vamos a dejar de obedecerle. ¿Se dan cuenta el proceso? Muchas personas tratan de agradar a Dios obedeciéndole, pero primero no le conocen ni le aman. Es imposible. Es una obediencia forzada. El Salmo 84, versos 4 al 7 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Este precioso versículo nos asegura que aún en los peores momentos podemos transformar los ataques del enemigo en fuentes de agua dulce y refrescante, que nos lleva de poder en poder, aún en medio de las dificultades. Eso es lo que dice este salmo. La pregunta es si lo vamos a creer o no. ¿Y cuándo lo cree uno? Cuando uno le cree a Dios, que en verdad Él dice y hace. Adelante, el que quiera decir algo. Nazaret. Y pastor, yo cuando hice mi tarea en esto tenía la pregunta respecto al Salmo 84, la expresión que dice, irán de poder en poder. ¿A qué se refiere eso? ¿Irán de poder en poder? Yo creo que es una expresión poética. No quiero inventarte una interpretación. Lo único que te digo es que cuando uno está en la presencia de Dios, eh, estar en la presencia de Dios significa estar rodeado del poder de Dios. Y la idea de estar con el Señor y esta transformación que se produce es que uno va creciendo en poder, va aumentando, va de poder en poder. Eh, Aquí no es el verbo poder, ¿entiende? Es el sustantivo, poder, power, ¿entiende? Ya, ok. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Sobre lo que preguntaba Nazaret, ya sobre esto del poder, el Salmo yo creo que nos enseña que un hombre que está en la presencia de Dios, un adorador, cuando le toca pasar por dificultades y ataques del enemigo, en lugar de lamer heridas, de lágrimas, puede irrumpir en alabanzas y en gratitud, en la confianza en su Dios. Y en medio de esas dificultades, puede llenar su vida de gozo y paz,
Eso es la paz, gozo que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, puede experimentar una vida en poder que también se refiere a victoria, así lo interpreto yo, en victoria. Habla de en triunfo el versículo en Corintios, victoria. O, según Hechos, tiempos de refrigerio en medio de las pruebas. Es algo sobrenatural, a eso me quiero referir, es algo espiritual, que va más allá de la naturaleza humana. Pero, ¿por qué? Porque se basa en la presencia profunda con el Señor, y eso es lo que te va a dar esa templanza en medio de ese desierto. Perfecto, Carlito. Gracias por el refuerzo. Súper bien. En la versión NBI, bueno, en inglés, sale la palabra strength, que es como Pues, fortaleza, que tiene, claro, ahí me queda más claro, que tiene que ver, claro, con la transformación que va haciendo el Señor y como usted dijo, pastor, que nos va dando más fortaleza y del poder del Señor. Si uno así es. nos comparamos a cómo empezamos, obviamente que hemos crecido, no a cómo tenemos que llegar, pero sí hemos crecido y hemos adquirido esa fortaleza, esa strength. Así es. Así es. Ustedes se han dado cuenta que hoy en día las depresiones y ese tipo de cosas han aumentado extraordinariamente, ¿no? Mucha más gente se deprime hoy en día. Bueno, aquí tienen un pasaje que nos dice, desde la perspectiva de Dios, cómo curar las depresiones. La depresión es una manera de ver la realidad que nos circunda como algo que nos aplasta. Es una forma de ver con muy poco optimismo el futuro y nuestras posibilidades. Este salmo nos dice, no tienes que tratar de ver el futuro y las cosas diferentes. No tienes que convencerte de que todo está lindo cuando todo está feo. Lo que tienes que hacer es mirar a Dios. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, porque esas fuerzas, usando lo que tú dijiste, Nazaret, irán creciendo. Irá de fuerza en más fuerza. Tu fortaleza física que se ha disminuido por causa del miedo, de tu cuerpo se ha disminuido porque tu alma está plagada de temor. Entonces Dios te promete, cuando en el Señor encuentras tus fuerzas, esas fuerzas irán en incremento. Y no solo eso, sino que atravesando el valle de lágrimas, lo cambias en fuente, en estanque. Mm, Ustedes se imaginan lo que es para un hebreo acostumbrado a los desiertos, a llorar en las escasez, que le digan, tus lágrimas se van a convertir en un oasis para ti y para la familia. Esa es la expresión, es la idea. Tú caminas por un desierto espantoso, sin agua, y lloras y casi ni te salen lágrimas ya, por lo seco que estás. Pero ese dolor, cuando tus fuerzas están en el Señor, se van a transformar en un oasis. Claro que es sobrenatural, no es algo que puedas hacer con las fuerzas naturales, pero es una promesa de Dios. Cuando eso pasa, has protegido tu corazón por medio de la adoración. Este pasaje nos dice que la adoración a Dios transforma los ataques del enemigo en fuentes de agua dulce que te refrescarán y te llevarán de poder en poder o de fuerza en más fuerza, mientras disfrutas de intimidad con Dios. Ese es el poder de la adoración. Pero recuerden, el poder de la adoración no es el poder de la alabanza. La alabanza es muy poderosa y tiene su lugar en la lucha espiritual, pero no reemplaza la adoración, es otra cosa.
La adoración es un muro alrededor del alma. Aunque los eventos que experimentamos en nuestras vidas son irreversibles, las reacciones a esos eventos sí pueden cambiar en nosotros. En otras palabras, aunque no podemos alterar el pasado, podemos poner el pasado sobre el altar de Dios y ofrecerlo como un acto de adoración. Un corazón de adorador permite a Dios restaurar el alma. Cuando te han defraudado, te han traicionado, te han violado, cuando han hecho cosas malas contigo, aunque hayas tenido algo de responsabilidad o no, no ese es el tema. Cuando necesites perdonar a alguien, cuando hay algo concreto que es una ofensa grave en tu vida, tienes dos opciones: o deprimirte, autocompadecerte para el resto de tu vida, o soltarlo, perdonarlo. Y parte de ese perdón es colocarlo en el altar de Dios como un acto de adoración, diciendo: yo creo, Señor, que a ti no se te escapa nada. Por lo tanto, si tú permitiste esto espantoso en mi vida, tú le puedes sacar un provecho. Y yo lo ofrendo en tus manos para que sea algo que ayude a mi alma y a muchas otras. Eso es una ofrenda. Eso es un voto de adoración. Consideremos la promesa del Salmo 84 que ya vimos. La adoración a Dios transforma los ataques del enemigo en fuentes de agua refrescante. Recordemos, por ejemplo, la comida servida a Elías en Kerit, cuando cuervos le trajeron carne. O en Sarepta, donde una viuda le dio de comer lo último que tenía, pero eso duró todo el tiempo de la escasez. O en el camino a Horeb, cuando iba deprimido y un ángel le dio un pan del cielo que lo fortaleció. O la comida servida a Jesús en el desierto después de la tentación, que dice que ángeles le servían. Yo me imagino qué banquete le habrán dado al Señor después de los 40 días de ayuno y de haber vencido a Satanás en el desierto. Ángeles le servían. Así es que no crean que esto es un invento. Cuando ponemos nuestras fuerzas en el Señor, porfiadamente, como es la adoración, Él transforma las lágrimas en estanques refrescantes. Él transforma a cuervos en mensajeros. Él transforma a viudas pobres en proveedores. Él transforma ángeles, o sea, Él manda ángeles a que nos den comidas que hacen una diferencia. Él es capaz de hacer cuando nosotros le creemos y le adoramos. Y creo que no me queda nada más. Sí, me queda este último que es el propósito de la adoración. Fuimos creados para el deleite de Dios, no para nuestros propios objetivos egoístas. Y como hemos dado vuelta a esta tortilla, evidentemente no sabemos lo que es la adoración. La humanidad ha insistido a través de su historia en alejarse de dicho propósito, pero las Escrituras nos dicen que al final de los tiempos el Señor levantará un ejército de adoradores que tendrán por supremo objetivo el agradar a Dios con sus vidas. Uno pensaría que Dios protegerá siempre a sus amados, pero extrañamente Dios parece deleitarse, y lo pongo entre comillas, en su quebrantamiento, porque en medio de su sufrimiento físico y emocional, su lealtad a Cristo crece en pureza y perfección. Aún ante la persecución, su amor y adoración a Dios llegan a su plenitud. Por eso Dios sabe cuánto cada uno aguanta y le permite a cada uno pasar por lo que aguanta. Porque si le pone más que eso, la adoración se transforma en rebeldía. Pero como el Señor sabe, entonces lo que tenemos que hacer es transformar nuestro miedo en adoración, nuestras quejas en alabanza. Ese tipo de cosas, ¿me entiende? Y haciendo eso, agarramos la promesa. Las lágrimas se convertirán en estanque. Y así terminamos el capítulo de hoy. Comentarios, preguntas. Listina, adelante.
Estoy leyendo el libro de Richard Foster de Prayer, de oración. Y en la oración contemplativa me lleva casi siempre a adoración. No sé qué usted me diría en cuanto a eso. O sea, comienzo a orar y de ahí paso a la adoración al Señor. O sea, se puede generalmente uno comenzar a orar y después pasar a la adoración. ¿Se puede comenzar a adorar y de ahí pasar a la oración? ¿Eso No, me de pregunta? orar, por ejemplo, la oración contemplativa, que es, por ejemplo, contemplando todas las grandezas del Señor, quién es Él, y entonces orando, 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 y de ahí pasar uno entonces a la adoración. Y olvidarse, porque me olvido muchas veces de la oración y paso a la adoración. Sí, todo es posible, Cristina, todo es posible. Y claro, habría que ver cada situación particular y no puedo saber todos los detalles, pero todo es posible, eso es parte de nuestra libertad. Deje que el espíritu la vaya guiando. Cuando uno lee un libro como el de Foster, hay que leerlo varias veces para ir Sí, entendiéndolo y también poniéndolo en práctica. Entonces, en la medida que uno pone en práctica, va aprendiendo más y mejores cosas. Por supuesto, no puedo contestarle todo ahora, en primer lugar, porque no me acuerdo de todo el libro de memoria, pero, y porque este no es el curso de Richard Foster, este es el curso de Derribando los Baluartes, pero, eh, pero sí le puedo decir que es un maravilloso libro, que le va a enseñar muchísimo, que practique cada capítulo y que sí. siéntase libre de pasar de una cosa a otra, porque el Espíritu del Señor la va a ir guiando, ¿ya? Tenga esa confianza. Amén. Sí, otra ¿Ya? cosa, pastor, es con relación a la frialdad que se tiene en la iglesia en cuanto a la adoración. Yo diría que se necesita un poquito más en las iglesias como de intercalar durante el año, por ejemplo, de vez en cuando, que los pastores, perdone que le sugiera esto, que intercalen, por ejemplo, dentro de los estudios bíblicos en verdad sobre adoración, porque eso quita un poco la frialdad también que hay en las iglesias para la adoración, que la iglesia no es un club social, ok, voy el domingo a la iglesia y desde que llego al parqueo que voy a ver a este y al otro, no. Hay un propósito cuando vamos a la iglesia y es adorar al Señor. Y entonces eso refrescaría mucho y mantiene a la persona como con raíces, diría yo, no sé. ¿Qué usted piensa? Tiene razón, y lo tomo. A lo mejor voy a hacer un par de prédicas con más frecuencia sobre adoración, sobre este capítulo en particular en la iglesia, pero yo respondo por mi iglesia. Así es que, Sí, pero tenga presente que los pastores eh, muchas veces tenemos una agenda que cumplir en muchos aspectos, guiar a las personas en cosas que el Señor nos va diciendo, las necesidades que están ocurriendo. Todo es importante. La alabanza, la oración por los enfermos, los discipulados, los mensajes, la obra social, la obra misionera, todo es importante. Entonces, de repente uno se desenfoca también, porque creo que lo más importante de todo debe ser la adoración. Pero sí, uno se desenfoca y le pone como humano más énfasis en una cosa que en otra. Entonces, por el hecho de que ustedes están estudiando este capítulo hoy día, no piensen que acaban de descubrir América en el mapa, ¿no es cierto? Recién tal vez se abrieron los ojos a algo que no es tan frecuente que la gente siquiera converse en la iglesia. Entonces hay que tener paciencia con los pastores también y ayudarles a centrarse. Y creo, siempre he pensado que la mejor manera de que los integrantes de la iglesia y los pastores nos mantengamos humildes al Señor es que estemos siempre estudiando su palabra. Por eso son los discipulados, porque los discipulados nos hablan, nos enfocan. Por eso le está pasando esto a usted ahora en esta clase.
el Señor la está enfocando, le está diciendo, mira cómo pasa, ¿eh? ¿Te das cuenta? Haría falta algunas prédicas sobre esto. Gracias. Ramsés y Janet, ¿qué querían decir, por favor? Es Janet la que quiere hablar. Yo crecí desde niña en una iglesia donde la liturgia era muy marcada, donde he tenido siempre claro que la adoración es mucho más de lo que nosotros ni podemos imaginar. Es tanto el agradecimiento, tanto el reconocimiento de ese amor tan grande de Dios para con uno que es un espacio tan grande de que no hay nadie que pueda marcarnos en nosotros hasta qué punto yo pueda adorar. Y el Salmo 150 para mí siempre era como esa luz en medio de aquel marco que nos enseñaron, que dice que todo lo que respire alabe al Señor. Eh, Crecí en una iglesia que no se podía aplaudir, que solo se podía saludar. De hecho, cuando quiero aplaudir, a veces como que estoy amarrada porque tengo eso en mi subconsciente de que no, que había que hacer así, no se puede. Y, y hoy en día, incluso cuando usted dio la clase de los frutos del Espíritu, de los cuales los da el Señor y que creo en todos ellos. Nunca he visto en una congregación bautista nadie hablar en lenguas. Y creo en el hablar en lenguas porque yo creo en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando yo estaba estudiando esta clase, una de las primeras preguntas, fíjate, lo escribí en grande, y yo puse, ¿es nuestra alabanza superficial? Y me lo estaba preguntando a mí misma, no a nadie, porque al final nuestro, Dios nos creó para adorarle. Desde Génesis lo encontramos. Ese ha sido siempre el propósito de Dios, que estemos con Él, que lo exaltemos por toda su grandeza, porque Él mismo nos ha enseñado quién es Él. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el que soy. Y entonces no creo que no hay nadie, un ser humano que nos pueda enmarcar y hacernos apagar nuestro espíritu, porque aunque por respeto a, a los pastores que por supuesto nos guían y son guiados por el Señor, uno como que se refrena. Pero ahí es donde viene mi pregunta, ¿hasta qué punto estamos nosotros en realidad bien con el hombre o con Dios? Porque, por ejemplo, cuando se puso la batería, se fueron muchos hermanos y hasta líderes importantes por un instrumento musical, porque estábamos muy al piano, y los signos me encantan y todo, yo no soy quien para eso, pero pienso yo que, por ejemplo, si yo levanto mi mano, si yo me postro, si en un momento lloro, porque veo que Dios es grande y Dios me ha salvado y Dios me ha librado y su mano ha estado conmigo. Y en medio de mis tribulaciones, en mi desierto, he visto esa agua fresca. No puedo callar, no puedo quedarme estática, no puedo. Es algo que aunque yo esté en esa iglesia, porque sí, es la que siempre he estado y desde niña he sido bautista, no he dejado de reconocer nunca. Y me he preguntado, ¿por qué no hay nadie que hable en lenguas? ¿Será que el espíritu lo tenemos, la adoración es tan escasa que no puede llegar esa presencia viva de Dios en nuestras vidas, que sea capaz de romper cadenas, de librar enfermos, de tantas cosas que puede hacer Él? Profundas preguntas, mi querida hermana, pero son preguntas que creo que tienen que responderse cada uno. Ustedes que están en una determinada iglesia donde han sido acogidos y donde hay hermandad, porque al final eso es también la iglesia.
Lo que sí le puedo decir es que constantemente las iglesias conservadoras, tipo bautistas, están luchando con movimientos de renovación dentro de la iglesia, de personas que quieren más libertad, más mover del espíritu y cosas así. Y las iglesias que son más carismáticas, que han dicho, nos abrimos a eso y la verdad es que gobierna el espíritu y no el hombre, empiezan con el tiempo a combatir con hombres también que creen hablar en nombre de Dios o dicen hablar en nombre de Dios y entonces transforman igual el asunto en una forma de liturgia y de control sobre las personas. Y eso pasa mucho en la iglesia carismática, por eso que en la iglesia carismática es donde está el evangelio de la prosperidad y no en la iglesia bautista. ¿Se diga? En la iglesia bautista muchas veces está el control de la iglesia tipo congregacional, donde la congregación vota por todo, incluso los ancianos votan o toman las decisiones sobre los pastores, mientras que en las iglesias carismáticas son los pastores los que toman la decisión, y eso es mucho más escritural desde mi punto de vista, pero se corre el riesgo de que el pastor se vuelva muy autocrático. Entonces, esto es es un péndulo, mis queridos, un péndulo de lo falible que somos los seres humanos, que nos encanta de alguna manera meter la pata. Entonces hay que estar constantemente renovando la iglesia, constantemente en humildad, en conversación, diciendo, queremos más de Dios y menos de los hombres, queremos más del Señor, que Él se mueva, que Él gobierne, etc. Pero eso muchas veces trae conflicto. Así que es la historia de la iglesia. Si leen algo de historia de la iglesia, es lo que ha pasado en todos los siglos. Entonces no les tengo muy buenas noticias, pero les animo a cultivar su espiritualidad y que un curso como este les provea un espacio para crecer y compartir esto con otros. Nunca para dividir una iglesia o para criticar a un liderazgo, porque la verdad es que el Espíritu Santo se puede mover cuando hay liturgia y cuando no la hay, como decía este capítulo, cuando hay un liderazgo muy férreo o cuando hay un liderazgo muy blando. El Espíritu Santo se encarga. ¿Cuándo? Cuando hay fieles que le adoran, cuando hay un núcleo de personas que con humildad y con todo su amor buscan más de Dios. Él se va a encargar. La Escritura dice que en la mano de Dios está el corazón del rey y Él lo mueve a donde quiere. Así que ustedes creen que Él no puede mover a un pastor, sea bautista o carismático. Ustedes creen que Dios no puede mover una congregación completa si Él quiere. Por supuesto, pero está esperando ver a aquellos representantes que se lo van a pedir. Y cuando uno pide cosas, tiene que pagar el costo. Nunca Dios acepta la oración, Señor, habría que hacer, o la oración, Señor, cámbialos. Esa oración nunca la contesta, Señor. O te involucras y eso es el costo, o no se va a mover el Señor. Ya, pero no hablemos más de revolución de iglesia ni nada por el estilo, ¿ya? ¿Algo más o quedamos aquí por hoy? Pastor, ¿usted me Emily, puede, usted me puede explicar esa parte que dijo ahora que me quedé un poco con interrogantes? Cuando usted utilizó ahora la frase que dice, no busques cambiar, sino como que me introduzca en cómo ¿usted me puede explicar eso que usted acaba de decir ahora? uy, es que dije un montón de cosas. Pues. No, ¿Cuál? no, no. Cuando usted dijo, no oren para cambiar una congregación o para cambiar a nadie.
mejor como que involúcrense. Claro, yo lo tomé de manera global, no solo en la iglesia, no, yo lo tomo de manera global, por ejemplo, cuando estoy en un trabajo y yo le pido a Dios, Señor, cambia a estas personas, pero veo que siguen igual o siguen peor, y entonces me refiero a la otra parte que usted dice, no pidan que los cambien, mejor involúcrense. ¿Usted me puede explicar mejor esa parte? Mm. Bueno, yo creo que hay una diferencia en la oración, por ejemplo, en un trabajo que la oración en la iglesia. En la oración en un trabajo uno tiene que ser bien sabio en lo que pide, cómo lo pide, para qué lo pide, etc. Pero en la iglesia se supone que todos estamos buscando al Señor. Lo hacemos diferente, tenemos diferentes aperturas, diferentes miedos, lo que sea, pero todos estamos buscando al Señor. Entonces, en ese ambiente, yo les sugiero, pídanle al Señor no que cambie a las personas, sino que Él, Dios, se mueva más en la congregación. Pídanle a Él que Él tome el control de los líderes, que Él tome el control de ustedes. Y para que eso pase, involúcrense. Involúcrense en servir. Involúcrense en ser portadores de ánimo. Involúcrense con su fe. Involúcrense en la oración, no en la crítica. Si ustedes son portadores de crítica, ustedes derriban al hermano, no al acusador de los hermanos. Ese es nuestro siguiente capítulo, el penúltimo. La Biblia dice, derribemos al acusador de los hermanos, no al hermano. Ay, qué difícil es eso, pastor. ¿Ah? Con la Es crítica, difícil. con la crítica hace exactamente lo contrario. La crítica es, Señor, cambia al pastor, porque está súper equivocado. ¿Ya? Oh, Señor, ok. mira a la pastora cómo se ríe, cámbiala. Ujú. Señor, cambia a los bateristas, cambia a la música, no me gustan los himnos, Señor, cambia. No, eso no es lo que Dios quiere. No es el tema. ¿Me explico ahora? Sí, ya entendí ya. Gracias, pastor. Amén. Recuerden sobre todo, hermanos, que estamos en una guerra espiritual, por eso es este curso. Eso es el foco del asunto. Lo central no es que ustedes tengan una iglesia súper linda donde se mueve el Espíritu Santo maravillosamente, etc. No, eso no es el foco. Estamos en una guerra. Si ustedes no tuvieran ni siquiera un templo y se tuvieran que reunir bajo la lluvia o bajo el sol, igual podrían adorar. Porque lo que importa al final es llevar la palabra hasta los fines de la tierra, hasta que venga el Señor. Esa es nuestra misión. Entonces hay evangelismo que hacer, hay misiones que hacer, hay enseñanza o discipulado para los que van llegando, hay mucho que hacer, pero nosotros siempre estamos pensando cómo hacer que mi iglesia sea más rica, mejor aire acondicionado, y mejor la prédica, mejor acústica, y más dones, y más sanidades. Siempre estamos pensando en cómo va a ser más bonito para mí. Y Dios nunca está pensando en eso. Entonces hay que alinearse con la voluntad del Señor. Él está pensando hacia afuera. ¿Cómo llego hasta el último de Tumbuctú? ¿Ya? No en cambiar a su pastor. Todos necesitamos cambiar. Los pastores, Claro, por supuesto. Pero no claro. se enfoquen en eso, porque la guerra espiritual es de tal magnitud que eso es una distracción. Mm. Bueno, mis queridos, quedemos hasta acá, ¿les parece? Ya, Ya, mis queridos, Ya. bendiciones. Bye, Nos vemos el cuídense. jueves que viene. Sí, Chao, Gracias, chao. gracias, A invitados. Que todos. estén muy bien. Nos chao, vemos. hermanos. Chao, chao. Hasta mañana a las 6 algunos.